Bueno, buenas tardes. Vamos en el día de hoy a empezar a estudiar el modelo relacional de datos y en especial pues vamos a hacer una referencia a la parte estructural de este modelo, pero sobre todo hoy vamos a trabajar la parte operativa y vamos a mirar el primer lenguaje de consultas sobre bases de datos relacionales, que es el álgebra relacional. Voy a compartir pantalla. ¿Ven allí, están viendo la pantalla, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, mirar este modelo relacional y dentro de ese modelo relacional, en la parte operativa, hoy vamos a trabajar este lenguaje llamado álgebra relacional. Bueno, muy bien. Entonces, recuerden ustedes que todo modelo de datos lógico tiene estas tres partes: estructural, operativa y semántica. Pero hablando específicamente del modelo que nos interesa, la parte estructural, ¿qué es la parte estructural de un modelo lógico de datos? Son todas aquellas estructuras de datos, pero estructuras lógicas que el modelo nos proporciona para guardar los datos. Entonces, este modelo, como su nombre lo indica, relacional, este modelo se basa en el concepto matemático de relación. Y ese concepto matemático de relación nosotros lo vamos a modelar mediante tablas. Entonces, dicho en otras palabras, ¿cuál es la estructura de datos que este modelo me va a proporcionar a mí para guardar los datos? Pues tablas. Entonces, en este modelo, ¿cómo vamos a guardar nosotros los datos? Pues en tablas, que esas tablas son relaciones. Eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle a continuación. Entonces, esa es la parte estructural del modelo. Y en la parte operativa, este modelo tiene una serie de lenguajes de consulta y dentro de esos lenguajes de consulta, el primero que vamos a estudiar hoy es un álgebra de operadores. Vamos a ver un álgebra de operadores y eso es lo que vamos a mirar en detalle. Luego, mucho más adelante, cuando ya hayamos estudiado todos los lenguajes de consulta, los que mencioné ahora a rato, no solamente el álgebra, sino el cálculo orientado a tuplas, el cálculo orientado a dominios, el SQL. Cuando hayamos visto todos esos lenguajes, entraremos ya en la parte semántica del modelo. En esa parte de semántica del modelo vamos a trabajar un concepto muy importante que es el concepto de integridad. Yo lo mencioné en la clase pasada. ¿Alguien nos puede decir cuando uno en bases de datos habla de integridad, a qué se está refiriendo? ¿Cómo se entiende la integridad en bases de datos? ¿Qué es la integridad de los datos? ¿Alguien me puede decir? Que los datos que hay en la tabla representen la realidad. Exactamente, muy bien. La integridad, esta integridad es la propiedad más importante de las bases de datos. Esta es la propiedad más importante en bases de datos, porque de nada, yo les decía, de nada nos sirve a nosotros tener montados los datos en unas máquinas poderosísimas, tener las plataformas, tener los software, tener los lenguajes más potentes, si los datos que tenemos allí son basura. Entonces es muy importante este concepto de integridad. Los datos deben reflejar fielmente la realidad. Entonces, por eso es que el concepto de integridad es tan importante. Y mire que aquí en la parte semántica vamos a hablar más adelante de definiciones de integridad, de reglas de integridad y restricciones de integridad. Pero bueno, aquí les estoy dando una visión muy rápida, muy general de lo que va a contener este modelo, estas tres partes: estructural, operativa y semántica. Entonces, hoy vamos a revisar esta parte estructural y vamos a revisar la parte operativa en lo que se refiere al álgebra relacional. Muy bien.
Entonces empecemos. ¿Por qué este modelo de datos que creó el señor Edgar Codd se llama modelo relacional de datos? Porque él se basa en el concepto matemático de relación. Eso que ustedes vieron en el bachillerato y que vieron seguramente en el curso de matemáticas discretas, el concepto de relación. ¿Qué es una relación? Entonces aquí yo pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo estos dos conjuntos A y B, el primer conjunto A tiene dos dígitos, tiene dos números allí, el 1 y el 2. Y el conjunto B tiene estas dos letras de nuestro abecedario. Tiene la A y la B. Entonces el producto cartesiano de esto A por B, este es el producto cartesiano de estos dos conjuntos, es un nuevo conjunto, pero ya este conjunto está formado por parejas de elementos de A y de B. El producto cartesiano lo que hace es que forma todas las posibles parejas. Entonces yo tengo aquí el 1 y el 2 y aquí la A y la B. Entonces yo combino el 1 con la A, el 1 con la B, el 2 con la A y el 2 con la B. Entonces el producto cartesiano de dos conjuntos es un nuevo conjunto formado por todas las posibles parejas que yo pueda armar de elementos de los dos conjuntos. Y ahora, ¿qué es una relación? ¿Qué sería una relación entre A y B? Entre los conjuntos A y B. Una relación es cualquier subconjunto del producto cartesiano. Entonces, una relación R es cualquier subconjunto del producto cartesiano. Ahora bien, en matemáticas las relaciones, ¿cómo las representamos? Pues las representamos como tenemos aquí el producto cartesiano, como un conjunto formado por parejas. Pero aquí es donde viene lo interesante. En bases de datos, las relaciones las vamos a representar por tablas. Entonces, por ejemplo, el producto cartesiano es la relación más grande. Entonces yo creo una tabla y esa tabla va a tener dos columnas y cada columna es denotada o es nombrada por el nombre de los conjuntos. Por ejemplo, aquí A y B. Entonces yo tengo dos columnas. Una columna es denotada por la A y la otra es denotada por la B. Y debajo yo coloco todas las parejas del producto cartesiano, 1A, 1B, 2A, 2B. Pero ¿qué sucede? Esto, el producto cartesiano es una relación, es un subconjunto. ¿Qué es una relación? Es un subconjunto del producto cartesiano, pero esa relación puede llegar a ser igual a todo el producto cartesiano. En este caso yo hablo de una relación 1 y esa relación 1 es igual a todo el producto cartesiano. Pero no necesariamente, la relación es cualquier subconjunto. Entonces, por ejemplo, mira, yo tengo aquí una relación 2 y esta relación 2 ya no cubre todo el producto cartesiano, sino una partecita de él. Toma la pareja 1A y 2B. Ay, mira, yo tengo aquí una relación especial, la relación vacío. El vacío es subconjunto de todo conjunto. Entonces yo puedo tener una relación vacía, una relación sin elementos. ¿Entendido, muchachos? Sí, ¿Aló? profe, todo claro. Sí, profe, todo Entonces, claro. ¿qué fue lo que hizo el señor Edgar Codd? Mire, ese señor hizo algo muy simple y muy inteligente. Muchas veces las ideas geniales tienen esa característica que son bien sencillas. Ese señor tomó algo que es muy conocido en las matemáticas, el concepto de relación. Ahora, un matemático nunca te va a escribir una relación así como es, como estas tablas. Los matemáticos, y yo soy matemático, los matemáticos no trabajamos con tablas. Los matemáticos escribimos esto en notación de conjuntos, lo escribimos así como esto que está acá. Pero este señor que dijo, ah, no, mire, yo puedo representar estas relaciones en un formato tabular, mire, un formato tabular. Y qué interesante, esta es la estructura de datos de su modelo. Ay, entonces,
¿qué es lo que nos están diciendo con este modelo? Ah, mire, si usted necesita almacenar datos, guardar datos, guárdelos en estas tablas, guárdelos en tablas. Ah, mira, en este caso, yo tengo unas tablas con solamente 2 columnas. ¿Será que yo puedo extender esto? Sí, sí. En este caso, estas relaciones se llaman binarias, porque solamente participan 2 conjuntos, A y B. Pero yo puedo tener n conjuntos. Entonces la relación ya no sería binaria, sino n-aria. Y en ese caso, la tabla ya no tendría 2 columnas, sino n columnas. Miremos ya un ejemplo más real que nos interesa para bases de datos. Entonces, mire, ya en el mundo de base de datos, entonces yo necesito almacenar información de los proveedores. Y yo digo, ¿qué voy a guardar de los proveedores? A un código, su nombre y su ciudad. Entonces, piense que la información la estoy expresando en una tabla que tiene 3 columnas. O sea que en realidad este proveedor es una relación ternaria, terna de 3. Es una relación que es un subconjunto del producto cartesiano de 3 conjuntos. ¿Cuáles serían esos conjuntos? Los denotados por las columnas. Ah, mira que aquí tengo una columna que dice código de proveedor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que habrá un conjunto de códigos de proveedores. Habrá otro conjunto con los nombres de los proveedores y habrá otro conjunto con las ciudades de los proveedores. Entonces, si yo hago el producto cartesiano de esos 3 conjuntos, código de proveedor por nombre y por ciudad, cualquier subconjunto de ese producto cartesiano va a ser una relación. Entonces, aquí le damos un nombre a la relación. Allá en abstracto decíamos R1, R2, R3. Ahora le damos un nombre, la relación proveedor, y la expresamos como una tabla. Y entonces guardamos aquí en las filas de esta tabla, guardamos la información. Ahora bien, a las filas de estas tablas las vamos a llamar tuplas, tuplas. Entonces, y aquí viene una cosa muy importante. Cuando yo tengo una tabla, el número de tuplas de la tabla lo vamos a llamar la cardinalidad. Cardinalidad significa cantidad. ¿Cuál es la cardinalidad de esta tabla? Pues es 4. Esta tabla tiene cardinalidad 4 porque tiene 4 tuplas, 4 filas. Y el grado, vamos a llamar grado de la relación al número de columnas. Entonces miren que esta tabla tiene grado 3, es de grado 3, es ternaria. Yo puedo tener una relación unaria, binaria, ternaria, cuaternaria, n-aria. Si yo tengo una tabla de una sola columna es unaria, si es de 2 columnas es binaria, si es de 3 columnas es ternaria. Y si es de n columnas se llamaría n-aria. En este caso es ternaria. El grado de esta relación es 3. Y la cardinalidad, la cantidad de filas, la cantidad de tuplas es 4. ¿Entendido, muchachos? Sí, Entonces, profe. modelo, entonces en las bases de datos relacionales, que son las que vamos a estudiar a fondo, ¿cómo almacenamos la información a nivel lógico, a nivel lógico? Recuerden lo que les expliqué en la clase pasada, los datos se pueden percibir a nivel conceptual, a nivel lógico y a nivel físico. Entonces, a nivel lógico, ¿cómo percibimos nosotros qué sería una base de datos relacional? Una base de datos relacional sería simplemente un conjunto de tablas y en esas tablas yo tengo guardadas esa información. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde podría sacar yo estas tablas? Ah, ustedes hicieron previamente, por ejemplo, ustedes en el curso anterior con Angelita,
ustedes trabajaban modelado de datos y ustedes trabajaban un modelo entidad-relación. Pues ese modelo abstracto, ese modelo entidad-relación, ustedes lo pueden convertir ¿en qué? En tablas, en relaciones. Nosotros aquí no vamos a trabajar con entidades, nosotros vamos a trabajar es con tablas, vamos a trabajar desde el nivel lógico y vamos a trabajar parte del nivel físico. Pero aquí viene una cosa muy importante. Me voy a devolver un momentito. En matemáticas, cuando yo tengo el producto cartesiano de A por B, ese producto cartesiano es un conjunto de parejas ordenadas. Entonces, 1A, 1B. Si yo le cambio el orden a la pareja, ya eso sería otro elemento distinto. 1,A sería distinto de A,1. Dicho en otras palabras, en matemáticas, el producto cartesiano no es conmutativo, no es como los números. ¿Qué le enseñaron a uno en la escuela? Que 3 por 4 es igual a 4 por 3. O sea que la multiplicación de números, la suma de números son conmutativas. Me da lo mismo sumar 3 más 5 que 5 más 3. Y me da lo mismo multiplicar 3 por 5 que 5 por 3. Eso es a nivel de los números, pero cuando ya hablamos de conjuntos en matemáticas, el producto cartesiano no es conmutativo. A por B es distinto a B por A. Pero ahora viene lo interesante. En bases de datos no vamos a exigir ese orden estricto. O sea que en bases de datos el producto cartesiano va a ser conmutativo. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que en bases de datos nos va a dar lo mismo si esta columna código de proveedor está de primera o yo la puedo poner de última. Yo puedo intercambiar estas dos columnas, código de proveedor y ciudad de proveedor, yo las puedo intercambiar. Yo puedo poner primero ciudad de proveedor y de último código. No importa el orden de las columnas y no importa el orden de las filas o tuplas. Ojo con eso, muchachos. Si yo tengo una tabla y yo le cambio el orden a las columnas, para nosotros va a ser la misma relación. Para nosotros va a ser la misma relación. En matemáticas, no. Desde el punto de vista matemático, no. Pero para nosotros en bases de datos no nos va a importar el orden de las columnas ni el orden de las filas. ¿Ok? Sí, profe. Ahora bien, pero hay que tener cuidado. Si yo cambio, si yo código de proveedor, esta columna está de primera, yo la puedo poner de última. Pero ojo, que tengo que tomar la columna completa. Yo lo que no puedo es cambiar las etiquetas y quitar aquí esto que dice código de proveedor, quitarlo y ponerle aquí ciudad de proveedor, pero dejar las filas. Eso no lo puedo hacer porque P5, P3, P6 y P1 no son nombres de ciudades. Entonces, cuando yo digo que puedo intercambiar las columnas, yo tengo que tomar la columna como un todo. Entonces, si yo cojo esta columna completa y la paso, la cambio de posición, no se me altera la relación. Para nosotros la relación sigue siendo la misma. ¿Entendido? Bueno, muy bien. ¿Y qué va a ser una base de datos relacional? ¿Cuáles van a ser las bases de datos con las que vamos a trabajar? Pues van a ser conjuntos de tablas. Entonces, mira, tú puedes tener, por ejemplo, una base de datos donde tenga una tabla proveedor, otra tabla cliente, otra tabla materia prima, otra tabla producto. Entonces, tú puedes tener tablas, muchísimas tablas, donde tengas que la información que a ti te interesa. Entonces, yo tengo una tabla producto, una tabla materia prima, una tabla proveedor, una tabla cliente, una tabla pedido.
¿Ok? Entonces, mi base de datos va a ser ¿qué? Un conjunto de tablas. Mi base de datos relacional va a ser un conjunto de tablas. Entonces, pero miren la genialidad de Edgar Codd. Resulta que este señor cogió un concepto matemático muy conocido, que es este concepto de relación, y lo adoptó y con base en él creó este concepto de bases de datos. Pero miren lo interesante, muchachos, que al adoptar él este concepto matemático, sus bases de datos tienen unos cimientos matemáticos. Sus bases de datos están fundamentadas matemáticamente y eso tiene un montón de ventajas. La primera ventaja es la que vamos a ver a continuación. Es que ya teniendo yo una base de datos basada en conceptos matemáticos, yo puedo construir lenguajes de consulta basados también en conceptos matemáticos. Y mejor aún, eso permitió desarrollar una teoría de diseño de las bases de datos relacionales. Algo que no existe en muchas otras áreas. Por ejemplo, en orientación a objetos. En orientación a objetos no hay claramente una teoría de diseño. No hay claramente una teoría de diseño. Hay algunos conceptos sueltos por ahí que le dicen a usted tenga en cuenta esto, pero no hay una teoría sólida de diseño como si la hay aquí. Entonces, la primera consecuencia de adoptar un concepto matemático, fundamentar las bases de datos en conceptos matemáticos es que permite construir lenguajes de consulta también sobre una base matemática sólida. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es estudiar el primer lenguaje para eso. Entonces resulta que este señor definió un álgebra de operadores, una serie de operadores. A ver, ¿qué es un operador? Un operador es una función que me combina elementos de un conjunto y me los manda en otro conjunto. Por ejemplo, acuérdense que nosotros cuando niños en la escuela nos enseñaron las operaciones básicas de la aritmética. Nos enseñaron sumas, restas, multiplicación y división. Pero ¿qué es una suma, muchachos? Es una función. Por ejemplo, si yo voy a sumar números naturales, ¿qué es la suma? La suma es una función de n por n en n. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es la suma? Es una operación que me combina dos números naturales en un número natural. Por ejemplo, me coge la pareja 3,5 y me la manda a un número que llamamos 8. O me coge la pareja 4, 7 y me la manda en un número llamado 11. Entonces, cada operador es una función. Cada operador lo que hace es que me combina a mí números y me devuelve números. Esos son los operadores de la aritmética. Cuando yo sumo números naturales, me devuelve números naturales. Si sumo números enteros, me devuelve números enteros. Si sumo números reales, me devuelve números reales. Si resto números reales, me devuelve números reales. Si multiplico números reales, me devuelve números reales. Y si divido números reales, me devuelve números reales. Entonces, en bases de datos va a pasar lo mismo. Pero ya no trabajamos con números, sino con tablas. Digamos que las tablas van a ser el equivalente de los números. Entonces nosotros vamos a trabajar con unos operadores. ¿Qué va a hacer cada operador de esos?
Esos operadores lo que van a hacer es que me van a trabajar sobre tablas y me van a devolver tablas. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, dos tablas y combinarlas y crear una nueva tabla. O yo puedo tener una tabla y partirla verticalmente o horizontalmente y me va a dar otra tabla más chiquita. Pero al fin y al cabo, aquí siempre vamos a trabajar con tablas. Entonces yo parto de una tabla o de un conjunto de tablas, opero con ellas y siempre me va a devolver a mí ¿qué? Tablas. Entonces, vamos a ver distintos operadores. Entonces, ese lenguaje llamado álgebra relacional, que yo les envié a ustedes el material del libro, ahí están. Ese lenguaje llamado álgebra relacional lo que va a hacer es aplicar una serie de operadores sobre las tablas y me va a devolver tablas. Los primeros operadores que vamos a estudiar son aquellos muy conocidos de teoría de conjuntos. Uno en teoría de conjuntos, ¿qué hace? Si yo tengo dos conjuntos, ¿yo qué puedo hacer con los dos conjuntos? Yo los puedo unir, los puedo intersectar y puedo calcular la diferencia. Entonces, aquí les he traído unos ejemplos muy sencillos. Mira, yo tengo esta tabla, esta relación que la llamo R, y tengo esta relación que la llamo S. Yo puedo hacer una unión de ellas, puedo hacer una intersección y puedo hacer una diferencia. Eso sí, muchachos, para yo poder aplicar estos operadores de teoría de conjuntos de unión, intersección y diferencia, sí hay un requisito. Las dos tablas deben estar definidas sobre las mismas columnas. Por eso miren que la tabla R tiene las columnas ABC y la tabla S tiene las columnas ABC. Si las tablas no tienen las mismas columnas, no puedo hacer unión, no puedo hacer intersección y no puedo hacer diferencia. ¿Entendido? Recordemos, muchachos, en teoría de conjuntos, ¿qué es la unión de dos conjuntos? Es un nuevo conjunto que estaría formado por los elementos de uno agregando los elementos del otro. Entonces, aquí es muy fácil. Mire, yo tengo esta tabla R que tiene estas tres filas y tengo esta tabla S que tiene estas tres filas. Cuando yo uno estas dos tablas, yo lo que hago es que tomo todas las filas de R y luego le pego todas las filas de S, pero no le pego las que ya estén en R. Mejor dicho, no repito. En este caso de unión, yo no repito el mismo elemento. En teoría de conjuntos pasa eso. Cuando yo uno o dos conjuntos, si tienen elementos comunes, eso se escribe en una sola vez. ¿Ok? Se escribe en una sola vez. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, mírenla aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora le pego las de S. Entonces, le pego 5, 1, 8. Pero mire que 4, 5, 6 no se lo pego porque ya está. Pero sí le pego 2, 3, 7. Recuerden que la unión de dos conjuntos me dan los elementos de uno y los del otro. Pega los elementos de uno y de otro. ¿Qué pasa con la intersección? Ya la intersección es solamente me saca los elementos comunes. ¿Qué fila hay común entre estas dos tablas? Pues la fila 4, 5, 6, mire, se repiten ambas tablas. ¿Y qué es la diferencia? Entonces la diferencia entre dos tablas son las tuplas que están en R y no están en S. Entonces, R menos S me va a dar la fila 1, 2, 3 y la fila 7, 8, 9. ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. No. ¿Qué sería S menos R? ¿Cómo sería la tabla S menos R, muchachos? ¿Cómo sería? Sería solamente la última tupla de S, la 2, 3, 7.
Y también la primera, chicos, Sí, 518. porque es como, a ver, todos los Ah, sí. elementos Todas de las S que no estén filas, en R, elementos de S Ajá. que no estén en R, sería y más o los menos la elementos, definición. o que aquí en tablas, cuando hablamos de elementos, nos referimos a Las las filas. filas, a las Sí, tuplas. perdón. Entonces, ¿qué tuplas están en S y no están en R? 518 y 237. ¿Ok? Entonces, noten una cosa, que la diferencia no es conmutativa, no es lo mismo R menos S que S menos R, son diferentes, ¿vale? Bueno, entonces resulta que en este lenguaje llamado álgebra relacional, ya acabamos de ver los tres primeros operadores, son unión, intersección y diferencia. Son muy fáciles de asimilar. ¿Por qué razón? Porque son igualitos a los de la teoría de conjuntos. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de tablas, yo puedo pensar en las tablas como un conjunto. Entonces, R es un conjunto de filas, S es un conjunto de filas. Entonces, cuando yo haga una unión, intersección y diferencia, haga de cuenta que aplico lo mismo que teoría de conjuntos, pero donde los elementos no son, los elementos aquí son filas o tuplas de tablas. ¿Entendido, chicos? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe, ¿Aló? entendido. Sí, estamos. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver otros operadores. Ahora vamos a ver unos operadores muy importantes, que son los operadores de fragmentación. Mire, venga, yo me devuelvo por acá. Mire, nosotros tenemos aquí esta tabla proveedor, pero imagínense que a mí me dicen, mire, sáqueme una lista de los códigos de los proveedores. A mí me piden sacar una lista con todos los códigos de proveedores. Entonces, en ese caso, a mí me están pidiendo solamente esta columna. Solamente esta columna. Miren que en lo que acabamos de ver, muchachos, en lo que acabamos de ver, nosotros combinamos tablas. Unimos una tabla R con S, intersectamos, calculamos diferencia. Pero aquí yo no necesito combinar la tabla proveedor con otra tabla, sino que yo voy a actuar solamente sobre esta tabla. Y entonces imagínate que a mí me dicen, vea, sáqueme una lista con todos los nombres de los proveedores. Entonces a mí me están pidiendo únicamente esta columna de acá, la columna del medio. Entonces en ese caso, yo lo que tengo que hacer es aplicar un operador que me parta esta tabla, me la fragmente. Y hay dos fragmentaciones básicas. Una es que yo puedo partir la tabla por columnas y otra es que yo la puedo partir por filas. Entonces, ambas le llamamos fragmentaciones. Entonces, cuando yo parta la tabla por columnas, la vamos a llamar fragmentación vertical. Y si yo voy a partir la tabla por filas, yo lo voy a llamar fragmentación horizontal. Y yo puedo combinar las dos fragmentaciones y puedo llegar a tener una fragmentación mixta, donde yo primero, por ejemplo, saque unas filas de esta tabla y luego sobre esas filas las parta por una determinada columna. En ese caso yo estaría mezclando fragmentación horizontal primero y luego fragmentación vertical. Es decir, yo tendría una fragmentación mixta. Entonces, ¿qué pasa si a mí me dicen, oye, yo quiero tener los códigos y los nombres de los proveedores? Entonces me están pidiendo estas dos columnas, me están pidiendo estas dos columnas. Entonces yo tendría que coger esta tabla y partirla por estas dos columnas. ¿Entendido, muchachos? O si a mí me dicen, vea, deme una lista con las ciudades de los proveedores, en ese caso yo partiría únicamente por esta columna, por la tercera. ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces mire que ya podemos hacer una consulta muy sencilla, ahorita la vamos a hacer formalmente.
Imagínate que a mí me dicen, oye, dame los nombres de los proveedores de Cali. Sáqueme los nombres de los proveedores de Cali. Entonces, mire que ahí yo ya tengo que hacer dos fragmentaciones distintas y mezclarlas. Cuando me dicen, vea, los proveedores de Cali. Ah, entonces yo tengo que fragmentar primero horizontalmente la tabla. Yo primero tengo que buscar qué filas bajo la columna ciudad tienen el valor de Cali. En este caso solo hay una filita, ¿vean? Entonces yo primero fragmento horizontalmente y saco esta tupla de acá, esta fila. Y luego, como me piden los nombres, esa filita la parto alrededor de esta columna y saco el nombre Carlos. Esa sería la respuesta, Carlos. ¿Cuáles son los nombres de los proveedores de Cali? Pues Carlos. ¿Ok? Entonces ahí estaría mezclando una fragmentación horizontal con una fragmentación vertical. ¿Entendido, muchachos? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Ahorita lo vamos a ver ya formalmente. Bueno, ¿y esto cómo se expresa en el lenguaje matemáticamente? Entonces, mire, ¿cómo se denota la fragmentación vertical? Entonces, miren, yo tengo una tabla o relación R y cuando yo voy a partir verticalmente, voy a usar esta letra del alfabeto griego. En ese lenguaje vamos a usar la letra pi. La letra pi va a representar fragmentación vertical. La letra pi va a representar particiones verticales de la tabla R. Y entonces yo pongo la letra pi y eso ya me dice, vea, voy a partir verticalmente la tabla. Pero luego yo tengo que indicar debajo de ese pi qué columnas o atributos me interesan. Entonces yo pongo aquí una lista con las columnas que me interesa a partir de la tabla R. Ah, mira, me interesa la columna 1, la 2, hasta la AN. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, me dicen, yo quiero obtener los nombres de los proveedores. Entonces yo, ¿qué escribiría? Pi. Debajo escribiría nom-prof, nombre de proveedor, y luego pondría el nombre de la tabla. Ah, la tabla se llama proveedor. O me dicen, mira, yo quiero obtener los códigos y los nombres de los proveedores. Entonces yo pondría aquí, debajo de pi, en la lista, ya no una sola columna, sino dos. Código de proveedor, coma, nombre de proveedor, y aquí pongo la tabla, nombre de la tabla R. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una fragmentación horizontal? Entonces a mí me dicen, mire, sáquenme todas las filas de la tabla donde la ciudad sea Cali. Entonces ya la letra que uso no es pi. Pi es para partir verticalmente. Uso la letra griega sigma minúscula. Es sigma minúscula. Entonces yo pongo la letra sigma y debajo escribo una fórmula. Y aquí pongo el nombre de la tabla, que es proveedor. Ahora bien, esta fórmula, ¿cómo la construyo? Bueno, entonces esta fórmula va a constar de uno o varios de estos elementos. Entonces yo en la fórmula puedo dar el nombre de la columna o la posición de la columna. Bueno, columnas o atributos. Entonces yo puedo dar el nombre de la columna o la posición de la columna. Entonces, por ejemplo, bueno, y puedo utilizar conectivos lógicos como el AND, el OR, la negación y el condicional. Yo puedo utilizar estos conectivos dentro de las fórmulas. Y puedo utilizar operadores aritméticos de comparación, mayor que, mayor igual, menor, menor igual, igual, diferente. Y valores constantes. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, oye, yo quiero tener las tuplas de la tabla proveedor donde aparezca la ciudad de Cali.
Entonces yo escribo, voy a hacer una partición horizontal, voy a tomar las filas. Entonces pongo la letra griega sigma minúscula y escribo la fórmula. Ay, ¿cómo sería la fórmula? Ah, la ciudad es Cali. Entonces doy el nombre de la columna. Ciudad de proveedor y pongo este operador de aritmético igual. Digo ciudad igual y ya doy la constante. ¿Y cuál es la constante? Cali. Los valores de las constantes van entre comillas. Miremos a ver ya un ejemplo bien elaboradito. Miremos, por ejemplo, este ejemplito. Tengo nuevamente la tabla proveedor y aquí tengo los códigos de los proveedores. Proveedor 1, proveedor 3, proveedor 4 y proveedor 7. Y tengo estos nombres, Pepe, Carlos, Fernando y Luis. Y tengo estas ciudades. Pepe es de Cali, Carlos de Buga. ¿Te puedes devolver a la anterior diapositiva? ¿Cómo? ¿Te puedes devolver a la anterior diapositiva, por favor? Sí, dime. Sí. Sí. Ya me Después, devolví. Ya me devolví. ¿Qué quiere? no, sí, solamente era para ver una cosita, pero ya. Ah, vale, vale, listo. Listo. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. Entonces aquí imagínense que yo tengo 4 proveedores. Ahí en la tabla tengo en este momento apenas 4 proveedores. 2 de Cali, 1 de Buga y otro de Pereira. Y queremos hacer esta consulta, muchachos. Obtener los nombres de los proveedores de Cali. Entonces mire que aquí tenemos que combinar 2 fragmentaciones. Una horizontal y una vertical. En amarillo yo he puesto la fragmentación horizontal. Yo necesito extraer, reducir, mejor dicho, el tamaño de la tabla. Yo tengo la tabla proveedor y yo la voy a fragmentar, yo la voy a restringir, yo la voy a reducir y voy a tomar de la tabla proveedor solamente las filas donde aparezca la ciudad de Cali. Entonces esta tabla de 4 filas va a quedar reducida a 2 filas, las 2 filas que están en amarillo. Entonces, ¿cómo expresamos eso? Mire, como les decía hace un momento, hacemos la fragmentación horizontal. Entonces, utilizo la letra griega sigma y debajo escribo la fórmula. Entonces, la fórmula aquí contiene el nombre de la columna, ciudad de proveedor, el operador aritmético de comparación, el igual, y el valor Cali. El Cali es la constante, esa aparece entre comillas. Y luego el nombre de la tabla, proveedor. Pero entonces, si yo hago esto, ¿qué me va a resultar? Después de esa fragmentación horizontal, ¿qué va a resultar? Me va a dar una tabla proveedor reducida. Esa tabla va a tener las mismas 3 columnas, código, nombre, ciudad, pero menos filas. En vez de estas 4 filas, va a tener las 2 filas en amarillo. Pero ojo, a mí me están pidiendo los nombres de los proveedores. Entonces yo no me puedo quedar simplemente con las filas. Tengo que partir estas filas con los nombres. Entonces tengo que hacer otra fragmentación que es la fragmentación vertical. Y en esa es donde yo utilizo la letra griega pi y pongo el nombre de la columna que me interesa. Entonces, ¿cómo sería ya la consulta final? La fragmentación mixta. Entonces, miren cómo quedaría la consulta, muchachos. Entonces, yo parto de una tabla proveedor. Miren esto de adentro hacia afuera. Yo parto de una tabla proveedor. Sobre esa tabla proveedor yo hago una fragmentación horizontal. ¿Con qué criterio? Con esta fórmula, que la ciudad del proveedor es igual a Cali. Lo que va a hacer esta fragmentación horizontal es que me va a reducir el tamaño de la tabla proveedor. De 4 filas me la reduce a 2. Y luego, sobre esa tabla que tiene 2 filas y 3 columnas, proyecto sobre la columna nombre de proveedor. Entonces, miren esto de adentro hacia afuera. Parto de toda la tabla proveedor, la fragmento horizontalmente y me queda reducida a 2 filas. Y luego la parto verticalmente a través de nombre proveedor y finalmente me va a quedar esta tablita, muchachos. Pepe y Fernando.
Este va a ser el resultado final de la consulta. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Hoy no vamos a trabajar tanto las consultas. Hoy yo lo que estoy trabajando con ustedes es más el álgebra de operadores, pero luego, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya luego nosotros lo que vamos a hacer es jugar con esos operadores. Pero digamos que les adelanto algo. Venga, vamos, voy a adelantarles algo. ¿Qué es una consulta? ¿Qué es una consulta en álgebra relacional? Un query o consulta va a ser que una secuencia de operadores, una sucesión de operadores. Entonces, pero tengan en cuenta que esto va de adentro hacia afuera. Primero se aplican los operadores más internos y luego se van aplicando sucesivamente los operadores más externos. Por ejemplo, aquí yo tengo dos tablas R y S y les aplico este operador que todavía no lo hemos visto. Esto me va a producir una nueva tabla y sobre esa nueva tabla yo le aplico esta fragmentación horizontal y sobre la tabla resultante de esa fragmentación horizontal yo finalmente le aplico una partición vertical y ya me va a dar la tabla final, la tabla que ya me va a dar la respuesta a la consulta. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a seguir viendo los operadores. Vamos a seguir viendo los operadores. Entonces vamos a ver ahora los operadores de conexión. Bueno, estos operadores de conexión son muy, muy importantes. Vamos a ver primero un operador que también es de teoría de conjuntos. Miren que yo les hablé a ustedes allá de unos operadores de conjunto, les hablé de unión, intersección, diferencia. Pero hay un operador que en realidad, este operador producto cartesiano pertenece a ese grupo también de teoría de conjuntos, pero yo lo saqué aparte, porque es que este operador es muy importante y este operador es el que va a permitir relacionar unas tablas con otras, conectar las tablas, me va a permitir hacer conexiones entre las tablas. Entonces, miren ustedes que este operador de producto cartesiano es igual al operador de teoría de conjuntos. Nosotros veíamos al principio que yo tenía un conjunto A y uno B. Y A por B, el producto cartesiano de A por B es un nuevo conjunto formado por las parejas, por todas las parejas de los elementos de ellos. Pues aquí es igualito. Lo único es que acá los conjuntos R y S son conjuntos de tuplas, son conjuntos de filas, son tablas. Y entonces yo interpreto a R como un conjunto formado por dos filas. Las dos filas son la fila formada por la pareja 1, 2 y la fila formada por la pareja 3, 4. Y ese es un conjunto también de dos filas formadas por AB y otra fila F y G. Entonces, cuando yo hago el producto cartesiano de R por S, digamos que yo voy a hacer el producto cartesiano de dos tablas, el resultado es una nueva tabla, pero es una tabla mucho más grande. Porque en esa tabla yo voy a combinar, armar todas las combinaciones de las filas de las dos tablas. Entonces yo tengo aquí la fila 1, 2, yo la combino con AB. Tengo la fila 1, 2 y la combino con F y G. Tengo la fila 3, 4 y la combino con AB. Y tengo la fila 3, 4 y la combino con F y G. Entonces miren que me resulta una tabla más grande. Y más grande en términos de columnas y en términos de filas.
Entonces, esta tabla, producto cartesiano R por S, me arma todas las combinaciones entre las filas. Entonces, aquí viene una cosa muy interesante. ¿Cuál es la cardinalidad de la tabla R, muchachos? ¿Cuál es la cardinalidad de la tabla R? 2. 2. 2. ¿Y cuál es el grado de la tabla R? 2. 2. En 2. ¿Cuál es la cardinalidad de la tabla S? 2. 2. Y el grado también es 2. Cuando yo hago un producto cartesiano, se multiplican las cardinalidades. Entonces, como esta R era de cardinalidad 2 y S de cardinalidad 2, me va a dar que la cardinalidad de R por S es 2 por 2, 4. Entonces, dicho en otras palabras, muchachos, si yo tengo una tabla con 1000 filas y le hago el producto cartesiano por otra tabla también de 1000 filas, la tabla producto cartesiano va a tener 1.000.000 de filas. 1000 por 1000, 10 a la 3 por 10 a la 3, me da 10 a la 6, me da 1.000.000. Si yo tengo una tabla con 1000 filas y otra tabla con 1000 filas y las cruzo, les hago el producto cruz, producto cartesiano, me va a dar una tabla de 1.000.000 de filas. Entonces, cuando se hace el producto cartesiano, se multiplican las cardinalidades y se suman los grados. Lo que pasa es que aquí coinciden, porque obviamente trabajé un ejemplo muy pequeño, y entonces aquí me va a dar una tabla de 4 columnas y de 4 filas, pero tengan en cuenta, muchachos, que cuando uno hace un producto cartesiano, se multiplican las filas y se suman las columnas. Entonces aquí yo tengo 2 columnas A y B, y aquí tengo otras 2 columnas C y D, me va a dar A, B, C, D. Noten también una diferencia con los otros operadores de teoría de conjuntos. Noten ustedes que cuando vimos unión, intersección, las dos tablas tenían que tener las mismas columnas. Aquí no, en el producto cartesiano no. Mire que yo puse aquí AB y aquí puse CD. Pueden tener los mismos nombres o no, no es un requisito, no es un requisito. ¿Qué hubiera pasado, muchachos, si la tabla R también tuviera las columnas AB? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo se llamaría la tabla R por S? ¿Cómo se llamaría la tabla R por S? ¿Cómo se llamarían las columnas de la tabla R por S? A, B, C, D. No, no. Haz de cuenta que aquí no existe CD. Aquí existe A y aquí existe B también. Este sería solo A, B, A, B. Se repetirían los nombres de A y de B. Sería AB, AB. Sería AB, AB. ¿Ok? ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, resulta lo siguiente, que en esta álgebra relacional existen dos grupos de operadores. Hay unos operadores llamados básicos y hay unos operadores, digamos que de más alto nivel, llamados operadores derivados. ¿Qué quiere decir esto? Que un operador derivado es un operador de más alto nivel que se basa en operadores de más bajo nivel. Venga, yo me devuelvo un momentico. Por ejemplo, aquí en teoría de conjuntos, resulta que el operador de unión es un operador de bajo nivel, es un operador básico. La diferencia también es un operador básico, pero la intersección no. Una intersección no es un operador básico, porque yo puedo obtener una intersección con base en diferencias. R intersección S, si quieren ustedes armen un diagrama de Venn
Armen un diagrama de Venn y miren ustedes que R intersección S es igual a R menos S. Entonces, aquí el operador unión es un operador de bajo nivel. Es un operador básico. En la intersección, la diferencia también es un operador básico. En cambio, la intersección no. ¿Qué quiere decir? Que si yo no uso el operador intersección, yo puedo simular una intersección con base en las diferencias. Con base en diferencias yo puedo calcular la intersección. ¿Ok? Estos dos operadores son básicos también. Proyección y selección. El operador de proyección y el operador de selección. No les había dicho. Esta de fragmentación horizontal se llama selección. Se llama proyección. Este de partición vertical se llama proyección. Y este de fragmentación horizontal se llama selección, porque usted selecciona unas filas. Usted selecciona unas filas. Y aquí usted proyecta sobre unas columnas. ¿Ok? Estos dos operadores también son básicos. Y este operador producto cartesiano también es un operador básico. ¿Ok? O sea que hasta ahora el único operador derivado, pero el único operador de alto nivel es el de intersección. Del resto, todos los operadores que hemos visto son operadores básicos. Muy bien, pues a partir de ahora, perdón. A partir de ahora vamos a ver los operadores derivados importantes. Vamos a ver los operadores derivados que son más importantes. El primer operador derivado es el operador de unión natural. En inglés se usa la palabra join. Los españoles traducen esta join como unión. Entonces, a esto le llaman unión natural. Pero a mí no me gusta mucho usar la palabra unión porque algunas personas se confunden con la unión de conjuntos. Como nosotros ya vimos un operador de unión, ahora tenemos otro operador de unión, pero este es una unión muy diferente. Entonces yo conservo la palabra en inglés, uso la palabra join. Vamos a ver qué hace este operador. Ese operador lo vamos a representar con este símbolo matemático. Este símbolo lo usan los matemáticos para expresar una cosa que llaman producto tensorial. Pero en realidad en los libros de bases de datos no se usa este símbolo, sino como un corbatín. ¿Ustedes saben lo que es un corbatín, muchachos? Como eso ya esa prenda ya no se usa. ¿Saben lo que es un corbatín? Sí, es chiquitico, ¿no? O sea, la comparación de la corbata, pues es un chiquitico. Sí, exactamente, y se pone ahí en el cuello. Es un corbatín. Los españoles le llaman pajarita. Le llaman pajarita. Entonces, en realidad el símbolo es como un corbatincito. Aquí es como un corbatín acá, pero digamos que en el símbolo de corbatín no iría este arco de acá abajo ni el de arriba. Si yo le quitara este arquito de arriba y este de abajo, me daría el corbatín. Me daría un corbatín, eso sí, curvadito. Pero nosotros vamos a usar aquí, pues porque no tengo ese símbolo ahí, y me queda a mí más fácil usar este símbolo matemático. Y en el libro también uso este símbolo. Bueno, muy bien. ¿Qué es la unión natural? ¿Qué es una join? Perdón. ¿Qué es una join? Bueno, una join es una operación mediante la cual nosotros pegamos dos tablas. Esta operación de join nos permite a nosotros ejecutar un proceso de pegado de tablas. A ver, hagan de cuenta lo siguiente, voy a hacer una analogía. Imagínense, muchachos, que ustedes tienen dos pedazos de tela y ustedes van a hacer lo siguiente, y tienen otro pedazo de tela y ustedes los van a coser. Y los van a coser, entonces ustedes lo que hacen es que montan
un pedacito de tela por un borde, lo montan con el otro y le pasan la máquina y lo cosen. Algo así es lo que hacemos nosotros aquí. Yo tengo dos tablas, R y S. Hay un requisito para poder aplicar este operador. Y es que las dos tablas deben de tener por lo menos una columna en común. Miren aquí que en el producto cartesiano no se exige eso. Mire que aquí yo tengo la columna AB y aquí la C y D. Las dos tablas tienen columnas con nombres distintos. En cambio, para yo poder hacer una natural join, es necesario que las dos tablas tengan al menos una columna con el mismo nombre. Y lo que vamos a hacer es pegar a través de esa columna común. Digamos, es como si yo fuera a coser las dos tablas, como si fuera a hacer una especie de coser las dos tablas a través de los bordes comunes, a través de las columnas comunes. En este caso, noten ustedes, perdón, aquí medio toqué esto. Noten ustedes que las dos tablas tienen dos columnas comunes. Estas dos tablas tienen la columna C y D y C y D. Yo intencionalmente puse las columnas comunes las puse al final de una tabla y al principio de la otra para mostrar cómo funciona. Pero no quiere decir que la C y la D tenga que estar aquí al final y aquí al principio. No importa, ya sabemos que no importa el orden, de las columnas. Estas C y D pueden estar al principio, en el medio, lo que sea. Pero para mostrar en qué consiste la operación de unión natural, yo pongo las columnas comunes al final de una tabla y al principio de la otra. ¿Qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Muy sencillo. Vamos a coger las filas de R y las vamos a pegar con las filas de S con una condición. Que para las columnas que son comunes tengan los mismos valores. Entonces mire que la fila 1, 2, 3, 4 yo la puedo pegar con la fila 3, 4, 5. ¿Por qué razón? Porque bajo la columna C aquí tengo un 3 y aquí bajo C tengo un 3. Aquí tengo bajo D un 4 y aquí tengo también un 4. Entonces me daría una tabla que tendría A, B, C, D, C, D, E. Pero como las columnas comunes tienen los mismos valores, no necesito repetir las columnas. Entonces C y D la vamos a poner una sola vez. Entonces cuando yo pego esta tabla con esta otra, yo escribo A, B, C, D. Como esta ya está repetida, no la pongo, entonces pongo E. ¿Entendido, muchachos? Pero ¿qué va a suceder, chicos? Que cada fila de estas yo la voy a pegar con todas las filas de S con la condición que coincidan sus valores para las columnas comunes. Entonces noten ustedes lo que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4 y la pego con 3, 4, 5. Entonces me va a dar la fila 1, 2, 3, 4, 5. Pero miren que acá yo también tengo una fila que se llama 3, 4, 1. Ah, mira, se repiten los valores 3, 4. Se repite acá con 3, 4. Entonces yo puedo pegar esta fila con la primera fila de R, yo la puedo pegar con la primera fila de S y también la puedo pegar con la segunda. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 1. Ahora, esta fila no la puedo pegar con la tercera de aquí porque acá hay un 6 y un 5 y no la puedo pegar con la última porque hay un 2 y un 1. Pero la puedo pegar con las dos primeras. Ahora cojamos la siguiente fila de R. 3, 1, 8, 6. Ah, mira que aquí en ninguna aparece 8, 6. Entonces esta fila 3, 1, 8, 6 no la puedo pegar con nadie. Cojamos la siguiente fila, 5, 4, 2, 1.
Ah, mira que la puedo pegar con la última de aquí, porque tendría 5, 4, 2, 1 y acá hay un 2, 1, 3. Entonces me va a dar, si las pego, me va a dar 5, 4, 2, 1, 3. Y la última, 3, 1, 9, 2, no la puedo pegar con nadie, porque 9, 2 no aparece aquí. ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. Ok. Mire, ese operador de join es, siendo todos los operadores importantes, ese es el operador más importante. Ese es el operador más importante del álgebra relacional. ¿Por qué? Porque es que este operador es el que me va a permitir a mí relacionar unas tablas con otras. Este operador es el que me va a permitir a mí pegar información de unas tablas con otras. Me va a permitir a mí relacionar unas tablas con otras. ¿Entendido, chicos? De ahí la importancia tan grande de este operador. ¿Ok? Bueno, hay un operador que no lo he incluido aquí en la clase y que se llama alpha join. Es como una generalización de este, pero ese operador en realidad es un producto cartesiano con una selección. Es aplicar un sigma de un producto cartesiano. Entonces no lo vamos a mirar aquí, pero ese también es un operador que ustedes lo pueden mirar ahí en el libro. Está. Bueno, vamos a ver ahora un operador un poco extraño. Extraño no, interesante. Interesante. ¿Ustedes recuerdan, chicos, cuando estudiaron en la escuela la división? Entonces usted en la división, usted tiene 4 números importantes. Usted tiene el dividendo, usted tiene el divisor, usted tiene el cociente y usted tiene el residuo. Usted tiene 4 números, dividendo, divisor, cociente y residuo. A ver, acordémonos, muchachos, ¿qué es el cociente? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe. Se escucha. Si ustedes dividen 4 entre 2, ¿qué les da? 2. 2. ¿Y ese 2 qué es? Ese 2 es que el cociente. ¿Y el cociente qué indica, muchachos? ¿Qué es el cociente? ¿Qué le dice a uno el cociente? Si yo divido 7 entre 2, imagínate que yo divido 7 entre 2. ¿Cuál sería el cociente? 3. 3. ¿Y qué me dice ese cociente? ¿Ese cociente qué me dice? ¿Qué significa ese cociente? Es la cantidad de veces que el numerador Sí. puede ser dividido en la cantidad del denominador, ¿no? El cociente es el que me dice, no hablemos de numerador y denominador, hablemos de dividendo, divisor y cociente. El 7 es el dividendo, el 3 es el divisor, y, perdón, el 7 es el dividendo, el 2 es el divisor y el 3 es el cociente. ¿Qué es el cociente? El cociente me dice cuántas veces cabe el divisor en el dividendo. Entonces, el cociente me dice cuántas veces cabe el divisor dentro del dividendo. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que el 2 cabe dentro del 7 3 veces. Pero además me sobra un 1. Ese 1 es lo que llamamos ¿qué? El residuo, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que ustedes están haciendo la división. Entonces, ustedes cogen el 7 dividido entre 2, ponen el 3 y ponen 3 por 2, 6, a 7 va 1. Entonces, ahí tengo los 4 números. El 7 es el dividendo, el 2 es el divisor, el 3 es el cociente y el 1 es el residuo. ¿Correcto?
¿Sí? ¿Aló? Sí, profe. Profe, Bueno, ahora les pregunto, ¿qué relación hay entre esos 4 números? ¿Cómo podría yo expresar esos 4 números mediante una ecuación? ¿Cuál sería la ecuación? El dividendo por el divisor más el residuo da igual al dividendo, ¿no? El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. O sea, 7 es igual a 3 por 2 más 1. 7 es igual a 3 por 2, 6 más 1 igual a 7. Pues resulta, muchachos, y aquí es donde viene lo sorprendente, que yo puedo de manera similar hacer división entre tablas. Vamos a tener una tabla dividendo, una tabla divisor, una tabla cociente y una tabla residuo. Y se va a dar la misma relación. La tabla dividendo va a ser igual a la tabla divisor multiplicada por la tabla cociente. Aquí en vez de sumar decimos unión la tabla residuo. Y el producto aquí es el producto cartesiano. Entonces pasemos a ver este operador. Entonces mire. Este operador es bien interesante, muchachos. Miren, la tabla dividendo es igual a la tabla cociente, producto cartesiano por la tabla divisor y unida con la tabla residuo. Entonces, miren, muchachos, concentrémonos aquí en estas 2 primeras tablas. Yo tengo esta tabla dividendo y la voy a dividir entre esta tabla divisor. Bueno, para poder hacer esta división entre tablas, hay 2 requisitos. El primer requisito es que las columnas del divisor deben existir en el dividendo. Miren en el ejemplo. El divisor tiene las columnas C y D y las columnas C y D existen en el dividendo. Entonces hay 2 requisitos. El primer requisito es que las columnas de la tabla divisor existan en las columnas de la tabla dividendo. Y el segundo requisito es muy similar al de las matemáticas. Así como en matemáticas no está permitida la división por 0, aquí no está permitida la división por tablas vacías. Entonces yo no puedo armar una tabla divisor que no tenga tuplas, que tenga estas columnas C y D y esto aquí no aparezcan tuplas. ¿Entendido, chicos? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Entonces, miren, muchachos, entonces la importancia que tiene esto. Resulta que yo voy a dividir esta tabla dividendo dentro de esta tabla divisor. Y la tabla divisor no puede ser vacía y sus columnas sus nombres de columnas deben existir en la tabla dividendo. Bueno, entonces cuando yo divida la tabla dividendo entre la tabla divisor, me va a dar una nueva tabla que la vamos a llamar cociente. Ah, muy bien. ¿Cuáles van a ser las columnas del cociente? Las columnas del cociente siempre van a ser las columnas del dividendo menos las del divisor. Es decir, que las columnas del cociente son aquellas que están en la tabla dividendo y no aparecen en la tabla divisor. Ah, en este caso la A y la B. La A y la B. ¿Ok, chicos? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una división, tengan en cuenta que el resultado de la división me va a dar una tabla cociente y esa tabla cociente va a tener las columnas que están en el dividendo y no están en el divisor. Bueno, muy bien. Y ahora viene la pregunta del millón. Bueno, ¿y cómo se calcula la división entre estas 2 tablas? ¿Qué tuplas, qué filas deben aparecer en el cociente? Entonces, aquí aparece una palabra clave y es la palabra todos. A ver, ¿qué filas debo poner yo aquí en el cociente? Aquellas
que al combinarla con todas, y la palabra clave es todos, todas, mejor dicho, aquellas tuplas que al hacer el producto cartesiano por el divisor, esas tuplas existan en el dividendo. En otras palabras, yo aquí pongo tuplas que al combinarlas con todas las del divisor existan acá. Entonces, miren, ¿por qué pongo 5, 8? Porque 5, 8 combinado con 1, 2 existe en el dividendo. Y 5, 8 combinado con 3, 5 existe en el dividendo. ¿Ok? Pero miren una cosa, muchachos. ¿Por qué no puse yo aquí 4, 6? Miren que 4, 6 combina con 3, 5. Está aquí, mire. 4, 6, 3, 5 está aquí. Pero resulta que 4, 6 se combina con 3, 5, pero no se combina con 1, 2. Si en esta tabla dividendo apareciera la tupla, la fila 4, 6, 1, 2, entonces aquí el cociente no solo sería 5, 8, sino que también sería 5, 8 y 4, 6. Entonces, ¿qué debe aparecer en el cociente? Aquellas tuplas que al combinarlas con todas las del divisor, no es con alguna del divisor, es con todas, que la combinación de esto con todas estas existe acá. En otras palabras, el producto cartesiano del cociente por el divisor debe estar contenido en el dividendo. Sí, Alejandro, escucho. Profe, entonces eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso en el que, por ejemplo, una de las tuplas del divisor no esté en el dividendo, puede que el cociente Entonces quede vacío. el cociente daría vacío. Sí, señor. El cociente Ok. daría vacío. Okay. Ahora bien, ese producto cartesiano del cociente por divisor debe estar contenido en el dividendo. Puede llegar a ser igual al dividendo o no. O sea que si es igual al dividendo, quiere decir que la tabla residuo sería vacío. Pero si el producto cartesiano del cociente por el divisor no es igual al dividendo, es un subconjunto del dividendo, pero no es igual al dividendo, entonces quiere decir que hay una tabla residuo. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería la tabla residuo, muchachos? ¿Cuál sería la tabla residuo? Profe, sería una tabla con las filas de 4, 6, 3, 5 y 7, 4, 2, 9. Correcto. Sería una tabla que tendría las mismas columnas del dividendo. O sea, sería una tabla A, B, C, D, pero tendría dos filas únicamente, 4, 6, 3, 5 y 7, 4, 2, 9. De tal manera que si yo hago el producto cartesiano de cociente por divisor y lo uno, le hago la unión con el residuo, me va a dar exactamente la tabla de dividendo. Pues noten lo interesante, como un concepto de aritmética, ¿ven? Cómo uno en aritmética maneja números y aquí podemos hacer algo muy similar, pero ya no con números, sino con tablas, con datos, con información. Podemos hacer divisiones con tablas. Y estas divisiones yo les doy mucha importancia y me encantan. Luego, las próximas clases vamos a trabajar consultas donde vamos a meter divisiones. Y a mí me gusta mucho meter divisiones, porque las divisiones me van a permitir a mí hacer ciertas consultas que con la natural join no las puedo hacer. Resulta que la natural join tiene una deficiencia, tiene la natural join tiene una restricción. Es que cuando yo hago natural join, cuando yo pego las tablas, yo pego es punto a punto.
tupla a tupla, fila a fila. Entonces yo relaciono una fila con otra, pero la comparación es uno a uno. La comparación no es uno a todos. Yo no cojo una tupla y le hago join con todos. La join tiene que ser pegarla con una sola fila. Y esto me permite a mí relacionar una tupla, por ejemplo, 5-8, relacionarla con todas las del divisor. Y resulta que hay consultas donde yo tengo que hacer eso. Donde hay consultas donde yo tengo que establecer la relación no puntual uno a uno, sino una relación uno a todos. Entonces, cuando uno se encuentre con una consulta donde le usen esa palabra todos o todas, wow, usted ahí mismo piense, allí hay una división. Por ejemplo, esta consulta la vamos a hacer. Yo quiero tener los nombres de los proveedores que me suministran al menos todos los productos suministrados por Pepe Sánchez. Entonces, cuando me dice al menos todos, wow, ahí yo tengo que meter una división. En cambio, si a mí me dicen, vea, yo quiero obtener los nombres de los proveedores que me suministran algún artículo de Pepe Sánchez, o me suministran algunos artículos de Pepe Sánchez, y me dice algunos, yo no necesito la división, yo ahí me defiendo con la join. Pero si me dice al menos todos, pues pucha, ahí sí quiere decir que ese proveedor tiene que estar relacionado con todos los productos de Pepe Sánchez. Entonces ahí tengo que meter una división. ¿Entendido, chicos? ¿Aló? Sí, profe. Vale. Bueno, muchachos, entonces ya tenemos estos operadores. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo que yo les mencionaba ahora. ¿Qué vamos a hacer? Ya con estos operadores nosotros vamos a hacer consultas. Y las consultas van a ser aplicar una sucesión de operadores. Ahora resulta, hay otra cosa interesante. Este álgebra de operadores es completa, es consistente y completo. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que cualquier consulta que se les ocurra a ustedes, la pueden hacer combinando sus operadores. Cualquier consulta que a ustedes se les ocurra, siempre la van a poder hacer utilizando una secuencia de operadores. Ahora, ¿qué va a pasar? A veces, bueno, muchas veces, yo puedo hacer una consulta de distintas maneras. Yo puedo hacer una misma consulta utilizando distintas secuencias de operadores. Y puede ser que algunas de esas secuencias de operadores sean más óptimas que otras. Pero por lo menos lo que nos debe interesar es que usted sea capaz de, dada una consulta, conseguir por lo menos una secuencia, una sucesión de operadores que le permita a usted realizar la consulta. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Entonces, para la próxima clase, yo necesito que ustedes este fin de semana, bueno, ustedes van a tener una ventaja, es como el lunes festivo, nos vamos a volver a ver el viernes. Entonces, ¿qué necesito yo? Que ustedes estudien bien estos operadores y estudien en el libro ya ejemplos de consulta. Entonces, ¿qué vamos a hacer el próximo viernes? El próximo viernes vamos a dedicarlo ya a hacer consultas, proponer una pequeña base de datos y empezar a lanzar consultas. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que hagan las consultas. Entonces yo les digo, a ver, háganme esta consulta, yo quiero tener tal cosa, yo quiero tener los nombres de los proveedores que me suministran pedidos en determinadas cantidades. Yo quiero tener los nombres de los proveedores y los códigos de ellos
que no han suministrado artículos y cosas así, empezar a jugar, a proponer una serie de consultas y entonces ustedes a armar esas consultas utilizando estos operadores. Pero para eso es muy importante que ustedes interioricen estos operadores, los deben estudiar y los deben interiorizar y saber articular esos operadores. ¿Ok, chicos? Bueno, entonces yo les envío, voy a parar la grabación. A ver.